Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Habacuc. En nuestro programa anterior consideramos un versículo durante todo el espacio que tuvimos disponible. Es decir, que prácticamente dedicamos todo nuestro estudio por radio al versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. Ahora no hemos concluido todavía de considerar lo que aquí se enseña. Pensamos que nunca terminaremos con esto porque se presenta a través de toda la Escritura y señala una gran base de las Escrituras para la salvación de Dios. Este versículo 4 dice, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Aquí se nos presenta dos tendencias de la humanidad. Mejor dicho, este versículo divide a la humanidad en dos grupos. Uno de los grupos está viviendo basado en su propia fuerza, en su propia habilidad. Anda por medio del orgullo. Piensan que esto les hace aceptables ante Dios. En realidad, algunas de estas personas han dado la impresión de que Dios tiene mucha suerte en poder contar a su lado con personas como ellos, aunque Él en realidad no los tiene, pero ellos piensan que es así. Y este es un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es el camino de la destrucción. Y aquí Él lo deja simplemente como el hombre lleno de orgullo. Su alma no es recta en él. Y eso le lleva a la destrucción. Ahora, el Señor Jesucristo presentó estos caminos. Y el otro es el camino de la fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, ha recibido vida y él anda por fe y entra a la eternidad por medio de la fe, no basándose en su propia habilidad ni en la fortaleza y la habilidad de otra persona. El Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Dice Él, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición». Y el punto realmente sobresaliente de esto es expresado por el Señor de la siguiente manera. Escuche usted. «Y muchos son los que entran por ella». Esto es llamado el camino ancho. Y usted puede notar que aquí tenemos como un embudo. Es muy amplio donde uno entra, espacioso, pero uno sale solamente en un lugar y es en la destrucción. Y esa es la historia del pecador. Esto es como cuando uno se acerca a un paso muy estrecho o a una garganta profunda entre dos altas montañas, lo que consideramos un cañón. Uno puede estar en un lugar amplio, pero a medida que se acerca a estas dos montañas, el camino se hace cada vez más angosto. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Es muy amplio a la entrada, pero se hace cada vez más angosto y termina en la destrucción. Ahora, hablando en cuanto al otro camino, el Señor Jesucristo dice, «Porque estrecha es la puerta». Ahora, la puerta es muy angosta y estrecha, en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Vemos que esto ha sido limitado nada más que a Él, a una persona. Él es el camino. Él no muestra el camino, Él es el camino. Y amigo oyente, o usted tiene a Cristo o no lo tiene. O usted confía en Él o no confía en Él. Y eso no tiene nada que ver con el hacer cierta ceremonia, o el prometer hacer ciertas cosas, o pasar al frente en una reunión evangelística, o algo por el estilo.
ni siquiera el unirse a una iglesia. Eso tiene que ver con su relación personal con Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual esta puerta es estrecha. Dios ha limitado al mundo a una cruz. Y Él dice, ¿qué haréis con mi Hijo que murió en la cruz por ti? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos notar que ese embudo ha sido invertido. Uno entra por la parte angosta. Cristo es el camino. Pero al entrar uno ve que eso no se hace cada vez más angosto, sino que, por el contrario, se amplía. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la libertad que logra la persona que es salva, amigo oyente. Ahora tomemos a dos clases de personas, y en este pasaje de las Escrituras que vamos a entrar a considerar, tenemos por un lado al hombre que comienza a beber. Este hombre le dice a sus amigos creyentes que el modo de pensar de ellos es demasiado estrecho, que son demasiado limitados. Él dice que uno puede beber o dejar de beber cuando quiera, pero eso lo dicen muchas personas que en realidad no quieren dejar de beber. Esta clase de personas llegan a descubrir que se encuentran en un camino del cual no pueden salir, y la única alternativa que pueden encontrar es la de beber otro trago. Por el otro lado, tenemos al creyente que piensa de una manera estrecha, digamos. Él pasó por la puerta estrecha y confió en Cristo como su Salvador. Ahora, ¿ha llegado este hombre al lugar donde todo se ha reducido o limitado? No, amigo oyente, él aún está viviendo. Si usted quiere vivir realmente, entonces usted tiene que ir a Cristo. Esta es la maravilla y la gloria de este versículo que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que sea la base o el fundamento que se encuentra debajo de las epístolas a los romanos, a los gálatas y también a los hebreos. Ahora esto es lo que Dios le ha dicho al profeta Habacuc. Él le dijo, tú tienes algunas preguntas y yo las he contestado. Esto no te ha complacido totalmente, pero tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar que lo que yo he hecho en el pasado ha sido lo correcto, y lo que estoy haciendo en el presente también es correcto. Y tú puedes confiar en mí que lo que voy a hacer en el futuro será algo correcto y apropiado también, porque yo estoy en control. Ahora, con eso en mente, amigo oyente, permítanos hablarle francamente y hacerle una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos si hemos confiado en Cristo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios le está diciendo, por tanto, a este hombre Habacuc, que Él se encargará de los babilonios oportunamente. Él señala aquí la base sobre la cual Él los va a juzgar. Dios le está diciendo, dame tiempo y yo me ocuparé de ellos. Yo voy a utilizarlos a ellos ahora para juzgar a mi pueblo. Pero luego, yo les juzgaré a ellos también, y los juzgaré a ellos en una base justa y santa, y estaré justificado en lo que haga. Tenemos ahora 5 lamentos o ayes que presenta el profeta aquí, y esto es tan sintomático y tan ordenado como cualquier cosa que uno pueda encontrar en las Escrituras. Se nos dice que los próximos 2 capítulos de Habacuc, este segundo y tercer capítulo, son como un salmo. Cada uno de ellos debe considerarse como un salmo. Hasta se les podría poner música. Escuche lo que Habacuc dice en el versículo 5. Él está hablando aquí en cuanto a los babilonios. Y ellos, en este momento, no son la gran nación que llegaron a ser más adelante en la época de Daniel. Y aquí tenemos la primera acusación, que ellos se han dado al vino, y que el hombre de Babilonia es un hombre muy orgulloso. Escuche usted este versículo 5. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Babilonia llegó a ser el primer gran poder mundial. Eso era lo que ellos estaban buscando, y eso fue lo que llegaron a ser. Y esta ha sido la filosofía de muchas grandes naciones alrededor del mundo, la de obrar en base a eso, de que algún día lleguen a gobernar al mundo entero. Algunas naciones han hecho eso, se han metido en los asuntos internos de varios países cuando no deberían haberlo hecho. Sin embargo, esa es la idea equivocada o falsa que tienen algunas naciones del mundo. Y esa fue la falacia de Babilonia misma. Ellos tenían la filosofía de que querían gobernar a todo el mundo. Pensaban que eran capaces de hacerlo. Y se hincharon, se llenaron de orgullo. Y eran culpables de este gran pecado de la embriaguez.
Y ya hemos visto esto en varias ocasiones. La vimos cuando estudiábamos los libros de Amós y Joel, y también estaba expresado en el libro de Nahum, y ahora otra vez está aquí en Habacuc, que esto es lo que hace caer a las grandes naciones. Nahum presentó de una manera muy clara que fue la embriaguez, la borrachera la que hizo caer a Asiria. También fue la embriaguez lo que obligó a Dios a enviar al reino del norte a la cautividad. Y Habacuc está diciendo aquí que es la embriaguez lo que hará que Dios destruya totalmente a ese gran reino babilónico. Es decir, que la embriaguez obra su propia destrucción cuando la gente llega a ser una nación de borrachos. Eso fue lo que caracterizó a Babilonia. Y si usted lee el capítulo 5 del libro de Daniel, el cual estudiamos no hace mucho tiempo, usted recordará que Belsasar hizo una fiesta. Y esa fue la noche cuando cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban todos borrachos. Era una noche de desenfreno y embriaguez. Ellos se sentían completamente seguros. Ah, pero eso fue lo que hizo caer a Roma también. Cerca de la ciudad de Roma, a unos 25 kilómetros en la costa, se encuentra la localidad de Ostia, en la desembocadura del río Tíber. Esa era una localidad que los romanos utilizaban para divertirse. Las ruinas en ese lugar revelan que los romanos se entregaban allí al desenfreno y a la borrachera. Y eso fue lo principal, lo que provocó la caída de ese imperio. Y eso, amigo oyente, es lo que puede destruir a cualquier pueblo. Puede destruir a nuestras propias naciones en el presente. No creemos que sea ningún secreto que en cualquier tipo de reunión, ya sea política o comercial, una de las actividades principales es reunirse a beber una copa. Y uno puede ver a grandes compañías, cuando tienen convenciones en la ciudad, que antes de la cena se ponen a beber. En muchos lugares, cuando se lleva a una rueda de prensa, alguna sesión informativa, en muchas ocasiones la bebida está presente. Así es como se llevan a cabo los negocios y otras actividades. Y hay naciones que tienen millones de alcohólicos, donde el 50% de los accidentes son causados por la embriaguez. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una nación en esa situación, amigo oyente? Dios le dice a Babilonia, ese es tu problema. Tu borrachera te ha llevado al orgullo, a la soberbia, y te ha hecho como el Seol, como la muerte, que quiere devorar todo. Usted recuerda que en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 15 y 16 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, basta. Y Habacuc está utilizando aquí la misma expresión, diciendo que nunca llega a saciarse, que es como el Seol, que nunca está satisfecho, que siempre quiere seguir ensanchando sus límites, siempre siguen expandiéndose y nunca llegan a estar satisfechos. Amigo oyente, estamos viviendo en una época cuando los negocios siempre tienen que expandirse. Cada año tiene que ser mejor que el anterior. Y las iglesias se encuentran en la misma situación. Quizá nosotros también estemos atrapados en una situación similar. Queremos que este año sea mejor que el anterior. ¿Qué es esto que está sucediendo hoy? La iglesia tiene que tener más miembros que el año anterior. Su presupuesto tiene que ser más alto, más amplio que el año anterior. Y si no lo es, entonces, amigo oyente, estamos fracasando. Es decir, creemos que estamos fracasando. Como el Seol, y es como la muerte que no se saciará. Y eso es lo que nos empuja a muchos de nosotros en el presente. Eso fue lo que hizo caer a Babilonia. Dios dice que Él los está juzgando a ellos por estas cosas. Ahora Él presenta aquí estos 5 lamentos, estos 5 ayes de manera específica. Y en el versículo 6 leemos, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre Él y sarcasmos contra Él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esto aparentemente tiene que ver con el firmar una garantía. Es una cosa el comprar una propiedad y pagar por ella, pero es otra cosa el apoderarse de eso por la fuerza. El primer ay es un proverbio sarcástico contra Babilonia, porque ellos estaban apoderándose por la fuerza de aquello que no les pertenecía, que no era suyo como nación. Así es que aquí tenemos este proverbio sarcástico de parte de Dios contra esta nación por querer más y por apoderarse de aquello que no le pertenece. Amigo oyente, Dios ha dispuesto que en el presente el hombre se gane la vida por medio del sudor de su frente,
Y si usted no se está ganando la vida por medio del sudor de su frente, entonces alguna otra persona lo está haciendo por usted, porque usted no puede ganárselo de ninguna otra manera. La forma en que Babilonia quería hacerlo es que otra persona hiciera el trabajo. Así es que se apoderaban de ellos por la fuerza. Y este es el primer lamento que tenemos aquí, el primer ay. Dios dice que Él los va a juzgar por eso. Él quiere que usted sepa que Él es recto y justo en obrar de esa manera. Y aquí en el versículo 7 leemos, «No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos». Dios está diciendo, ¿no sabes acaso que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tú le vas a quitar algo a alguna nación, y alguna otra nación te lo va a quitar a ti. Y la misma clase de gente, los medos y los persas, llegaron a ser una gran nación, y ellos se apoderaron de Babilonia. Ellos, en forma astuta, llegaron de noche, desviaron las aguas del río Éufrates que pasaban a través de la ciudad, y por allí se introdujeron los ejércitos a la ciudad y la destruyeron. Así es que esta terrible acción se repite. Amigo oyente, usted sabe que el hombre es sanguinario, que el hombre es codicioso. Y llegamos así al final del primer lamento, aquí en el versículo 8, donde dice, «Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas». Y en el versículo 9 tenemos el segundo lamento, el segundo ay. Escuche usted. «Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal». Ahora debemos decir que debemos codiciar las cosas mejores, los mejores dones. Creemos que un creyente debería tener el deseo de querer agradar a Dios. Nos referimos a esa clase de codicia. Pero lo que se menciona aquí, por supuesto, es algo malo. Es el codiciar aquello que no le pertenece a uno. El codiciar la propiedad del vecino, codiciar la esposa del vecino, codiciar la riqueza del vecino. Y luego vemos aquí en los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 de Habacuc, «Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá». Usted recuerda lo que sucedió cuando los fariseos querían que el Señor Jesucristo hiciera callar a las multitudes cuando Él estaba entrando a Jerusalén de manera triunfal. La multitud gozosa daba grandes voces por todas las maravillas que había visto. Y el Señor respondió que si ellos se callaban, es decir, que si la multitud se callaba, entonces las piedras clamarían. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 39 y 40 leemos, «Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Es decir, que esto es algo que se va a esparcir, de eso pueden estar seguros. Ahora con esto llegamos al tercer ay, que se menciona aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de Habacuc, donde leemos, «Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad». Esto tiene que ver con el asesinato y el robo, con el crimen y con la violencia. Ese es el método que Babilonia estaba utilizando para la destrucción, y es el método de la guerra. Amigo oyente, si nos apartamos un poco y observamos a la humanidad en su historia, podemos llegar a la conclusión de que el hombre sufre de cierta enajenación por la forma en que ha vivido en esta tierra, por la manera en que se comporta. Y en realidad esto es cierto. Sufre cierta enajenación. Se ve enajenado por el pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa. Así es que ni siquiera puede dirigir su propio camino. De modo que siempre piensa que está haciendo lo correcto. Y nunca ha habido una guerra donde los que pelean no hayan pensado que estaba bien. Y siempre el hombre llega a la conclusión de que está haciendo lo justo y lo correcto. Amigo oyente, aquí tenemos la condenación de Dios para Babilonia, y esto lo podemos traer a nuestra propia época, y podemos ubicar aquí a cualquier nación del mundo presente, y encajará muy bien aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar más familiarizado con su contenido y extraer de este estudio el mayor provecho posible.